Había una vez una niña muy bonita, una pequeña princesa que tenía un cutis blanco como la nieve, labios y mejillas rojos como la sangre y cabellos negros como el azabache. Su nombre era Blancanieves. A medida que crecía la princesa, su belleza aumentaba día tras día, hasta que su madrastra, la reina, se puso muy celosa. Llegó un día en que la malvada madrastra no pudo tolerar más su presencia y ordenó a un cazador que la llevara al bosque y la matara. Como ella era tan joven y bella, el cazador se apiadó de la niña y le aconsejó que buscara un escondite en el bosque. Blancanieves corrió tan lejos como se lo permitieron sus piernas, tropezando con rocas y troncos de árboles que la lastimaban. Por fin, cuando ya caía la noche, encontró una casita y entró para descansar. Todo en aquella casa era pequeño, pero más lindo y limpio de lo que se pueda imaginar. Cerca de la chimenea estaba puesta una mesita con 7 platos muy pequeñitos, 7 tacitas de barro, y al otro lado de la habitación se alineaban 7 camitas muy ordenadas. La princesa, cansada, se echó sobre 3 de las camitas y se quedó profundamente dormida. Cuando llegó la noche, los dueños de la casita regresaron. Eran 7 enanitos que todos los días salían para trabajar en las minas de oro, muy lejos, en el corazón de las montañas. ¡Caramba! ¡Qué bella niña!, exclamaron sorprendidos. ¿Y cómo llegó hasta aquí? Se acercaron para admirarla, cuidando de no despertarla. Por la mañana, Blancanieves sintió miedo al despertarse y ver a los 7 enanitos que la rodeaban. Ellos la interrogaron tan suavemente que ella se tranquilizó y les contó su triste historia. «Si quieres cocinar, coser y lavar para nosotros», dijeron los enanitos, «puedes quedarte aquí y te cuidaremos siempre». Blancanieves aceptó contenta. Vivía muy alegre con los enanitos, preparándoles la comida y cuidando de la casita. Todas las mañanas se paraba en la puerta y los despedía con la mano cuando los enanitos salían para su trabajo. Pero ellos le advirtieron: «Cuídate, tu madrastra puede saber que vives aquí y tratará de hacerte daño». La madrastra, que de veras era una bruja y consultaba a su espejo mágico para ver si existía alguien más bella que ella, descubrió que Blancanieves vivía en casa de los 7 enanitos. Se puso furiosa y decidió matarla a ella misma. Disfrazada de vieja, la malvada reina preparó una manzana con veneno, cruzó las 7 montañas y llegó a casa de los enanitos. Blancanieves, que sentía una gran soledad durante el día, pensó que aquella viejita no podría ser peligrosa. La invitó a entrar y aceptó agradecida la deliciosa manzana que la bruja le ofreció. Pero con el primer mordisco que dio a la fruta, Blancanieves cayó como muerta. Aquella noche, cuando los 7 enanitos llegaron a la casita, encontraron a Blancanieves en el suelo. No respiraba ni se movía. Los enanitos lloraron amargamente porque la querían con delirio. Por 3 días velaron su cuerpo, que seguía conservando su belleza: cutis blanco como la nieve, mejillas y labios rojos como la sangre y cabellos negros como el azabache. «No podemos poner su cuerpo bajo tierra», dijeron los enanitos. Hicieron un ataúd de cristal y, colocándola allí, la llevaron a la cima de una montaña. Todos los días los enanitos iban a velarla. Un día, el príncipe, que paseaba en su gran caballo blanco, vio a la bella niña en su caja de cristal y pudo escuchar la historia de labios de los enanitos. Se enamoró de Blancanieves y logró que los enanitos le permitieran llevar el cuerpo al palacio, donde prometió adorarla siempre. Pero cuando vio la caja de cristal tropezó y el pedazo de manzana que había comido Blancanieves se desprendió de su garganta. Ella despertó de su largo sueño y se sentó. Hubo gran regocijo y los enanitos bailaron alegres mientras Blancanieves aceptaba ir al palacio y casarse con el príncipe. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Un campesino tenía un perro muy fiel, llamado Sultán, que se había hecho viejo en su servicio y ya no le quedaban dientes para sujetar su presa. Un día, estando el labrador con su mujer en la puerta de la casa, dijo: «Mañana mataré al viejo Sultán, ya no sirve para nada». La mujer, compadecida del fiel animal, respondió: «Nos ha servido durante tantos años, siempre con tanta lealtad, que bien podríamos darle ahora el pan de limosna». «¿Qué dices, mujer?», replicó el campesino. «Tú no estás en tus cabales. No le queda un colmillo en la boca, ningún ladrón le teme, ya ha terminado su misión. Si nos ha servido, tampoco le ha faltado su buena comida». El pobre perro, que estaba tendido a poca distancia tomando el sol, oyó la conversación y le entró una gran tristeza al pensar que el día siguiente sería el último de su vida. Tenía en el bosque un buen amigo, el lobo, y al caer la tarde se fue a verlo para contarle la suerte que le esperaba. «Ánimo, compadre», le dijo el lobo. «Yo te sacaré del apuro. Se me ha ocurrido una idea. Mañana, de madrugada, tu amo y su mujer saldrán a buscar hierba y tendrán que llevarse a su hijito, pues no quedará nadie en casa. Mientras trabajan, acostumbran a dejar al niño a la sombra del vallado. Tú te pondrás a su lado, como para vigilarlo, y yo saldré del bosque y robaré la criatura. Y tú simularás que sales en mi persecución. Entonces yo soltaré al pequeño, y los padres, pensando que los has salvado, no querrán causarte ya ningún daño, pues son gente agradecida. En adelante te tratarán a cuerpo de rey y no te faltará nada». Le pareció bien al perro la combinación, y las cosas discurrieron tal como habían sido planeadas. El padre prorrumpió en grandes gritos al ver que el lobo escapaba con su hijo, pero cuando el viejo sultán le trajo al pequeñuelo sano y salvo, acariciando contentísimo al animal, le dijo: «Nadie tocará un pelo de tu piel y no te faltará el sustento mientras vivas». Luego se dirigió a su esposa: «Ve enseguida a casa y le cueces a Sultán unas sopas de pan, que esas no necesita mascarlas, y le pones en su yacija la almohada de mi cama, se la regalo». Y desde aquel día Sultán se dio una vida de príncipe. Al poco tiempo acudió el lobo a visitarlo, felicitándolo por lo bien que había salido el ardid. «Pero, compadre», añadió, «ahora será cosa de que hagas la vista gorda cuando se me presente oportunidad de llevarme una oveja de tu amo. Hoy en día resulta muy difícil ganarse la vida». «Con eso no cuentes», le respondió el perro. «Yo soy fiel a mi dueño y en esto no puedo transigir». El lobo pensó que no hablaba en serio, y al llegar la noche se presentó calladito con ánimo de robar una oveja. Pero el campesino, a quien el leal sultán había revelado los propósitos de la fiera, estaba al acecho, armado del mayal, y le dio una paliza que no le dejó un hueso sano. El lobo escapó con el rabo entre las piernas, pero le gritó al perro: «Espera, mal amigo, me las vas a pagar». A la mañana siguiente, el lobo envió al jabalí en busca del perro, con el encargo de citarlo en el bosque para arreglar sus diferencias. El pobre sultán no encontró más auxiliar que un gato que solo tenía 3 patas, y mientras se dirigía a la cita, el pobre menino tenía que andar a saltos, enderezando el rabo cada vez del dolor que aquel ejercicio le causaba. El lobo y el jabalí estaban ya en el lugar convenido, aguardando al can, pero al verlo de lejos creyeron que blandía un sable, pues tal les pareció la cola enhiesta del gato. En cuanto a este, que avanzaba a saltos sobre sus 3 patas, pensaron que cada vez cogía una piedra para arrojársela después. A los 2 compinches les entró miedo. El jabalí se escurrió entre la maleza y el lobo se encaramó a un árbol. Al llegar el perro y el gato, se extrañaron de no ver a nadie. El jabalí no había podido ocultarse del todo entre las matas y le salían las orejas. El gato, al dirigirse en torno una cautelosa mirada, vio algo que se movía y, pensando que era un ratón, pegó un brinco y mordió con toda su fuerza. El jabalí echó a correr chillando desaforadamente y gritando: «¡El culpable está en el árbol!». Gato y perro levantaron la mirada y descubrieron al lobo que, avergonzado de haberse comportado tan cobardemente, hizo las paces con Sultán. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Érase una vez un rey que vivía muy feliz con su hija. Ella era su única descendencia. De pronto, la princesa trajo un niño al mundo y nadie sabía quién era el padre. El rey estuvo mucho tiempo sin saber qué hacer. Al final, ordenó que la princesa fuera a la iglesia con el niño y le pusiera en la mano un limón, y aquel al que se lo diera sería el padre del niño y el esposo de la princesa. Así lo hizo. Sin embargo, antes se había dado orden de que no se dejara entrar en la iglesia nada más que a gente noble. Pero había en la ciudad un muchacho pequeño, encorvado y jorobado, que no era demasiado listo, y por eso le llamaban Hans el Tonto. Y se coló en la iglesia con los demás sin que nadie le viera, y cuando el niño tuvo que entregar el limón, fue y se lo dio a Hans el Tonto. La princesa se quedó espantada, y el rey se puso tan furioso que hizo que la metieran con el niño y Hans el Tonto en un tonel y lo echaran al mar. El tonel pronto se alejó de allí flotando, y cuando estaban ya solos en alta mar, la princesa se lamentó y dijo: «Tú eres el culpable de mi desgracia, chico repugnante, jorobado y indiscreto. ¿Para qué te colaste en la iglesia si el niño no era en absoluto de tu incumbencia?» «Oh, sí», dijo el tonto. «Me parece a mí que sí que lo era, pues yo deseé una vez que tuvieras un hijo, y todo lo que yo deseo se cumple. Si eso es verdad, desea que nos llegue aquí algo de comer». «Eso también puedo hacerlo», dijo Hans el Tonto, y deseó una fuente bien llena de patatas. A la princesa le hubiera gustado algo mejor, pero como tenía tanta hambre, lo ayudó a comerse las patatas. Cuando ya estuvieron hartos, dijo Hans el Tonto: «Ahora deseo que tengamos un hermoso barco». Y apenas lo había dicho, se encontraron en un magnífico barco, en el que había de todo lo que pudieran desear en abundancia. El timonel navegó directamente hacia tierra, y cuando llegaron todos habían bajado. Dijo Hans el Tonto: «Ahora que aparezca allí un palacio». Y apareció allí un palacio magnífico, y llegaron unos criados con vestidos dorados, e hicieron pasar al palacio a la princesa y al niño. Y cuando estaban en medio del salón, dijo Hans el Tonto: «Ahora deseo convertirme en un joven e inteligente príncipe». Y entonces perdió su joroba y se volvió hermoso y recto, amable, y le gustó mucho a la princesa, y se convirtió en su esposo. Así vivieron felices una temporada. Un día, el viejo rey iba con su caballo, y se perdió y llegó al palacio. Se asombró mucho porque jamás lo había visto antes, y entró en él. La princesa reconoció enseguida a su padre, pero él a ella no, pues además pensaba que se había ahogado en el mar hacía ya mucho tiempo. Ella le sirvió magníficamente bien, y cuando el viejo rey ya se iba a ir, le metió en el bolsillo un vaso de oro sin que él se diera cuenta. Pero una vez que se había marchado, ya de allí en su caballo, ella envió tras él a 2 jinetes para que lo detuvieran y comprobaran si había robado el vaso de oro, y cuando lo encontraron en su bolsillo, se lo llevaron de nuevo al palacio. Le juró a la princesa que él no lo había robado, y que no sabía cómo había ido a parar a su bolsillo. «Por eso debe uno guardarse mucho de considerar enseguida culpable a alguien», dijo ella, y se dio a conocer. El rey entonces se alegró mucho y vivieron muy felices juntos, y cuando él se murió, Hans el Tonto se convirtió en rey. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Tenéis que saber, muchachos, que esta historia, aunque se cuente de mentirijillas, es totalmente verdadera. Pues mi abuelo, que me la contó a mí, siempre decía: «Ha de ser cierta, hija mía, pues de lo contrario no podría contarse». Y así fue como ocurrió. Sucedió un domingo de otoño por la mañana, precisamente cuando florecía el alforzón. El sol brillaba en el cielo, el viento mañanero soplaba cálido sobre los rastrojos, las alondras cantaban en los campos, las abejas zumbaban sobre la alfalfa y la gente iba a oír misa vestida con el traje de los domingos. Todas las criaturas se sentían gozosas y también, por supuesto, el erizo.
El erizo estaba en la puerta de su casa mirando al cielo distraídamente mientras tarareaba una cancioncilla, tan bien o tan mal como suele hacerlo cualquier erizo un domingo por la mañana. Cuando de repente se le ocurrió que mientras su mujer vestía a los niños, podría dar un pequeño paseo por los sembrados para ver cómo iban sus nabos. El sembrado estaba muy cerca de su casa y toda la familia comía de sus nabos con frecuencia. Por eso los consideraba de su propiedad y en efecto el erizo se dirigió al sembrado. No muy lejos de su casa, cuando se disponía a rodear el soto de endrinos que cercaba el campo para llegar hasta sus nabos, le salió al paso la liebre, que iba ocupada en parecidos asuntos. Ella iba a ver cómo estaban sus coles. Cuando el erizo vio a la liebre, le deseó amablemente muy buenos días. Pero la liebre, que era a su modo toda una señora llena de exagerada arrogancia, en vez de devolverle el saludo, le preguntó, haciendo una mueca con profundo sarcasmo: «¿Cómo es que andas tan de mañana por los sembrados?» «Voy de paseo», respondió el erizo. «¿De paseo, eh?», exclamó la liebre rompiendo a reír. «A mí me parece que podrías utilizar tus piernas con más provecho». Tal respuesta indignó enormemente al erizo, que lo toleraba todo excepto las observaciones sobre sus piernas, porque era patizambo por naturaleza. «¿Acaso te imaginas», replicó el erizo, «que las tuyas son mejores en algo?» «Eso pienso», dijo la liebre. «Hagamos una prueba», propuso el erizo. «Te apuesto lo que quieras a que te gano una carrera». «No me hagas reír. ¿Tú, con tus piernas torcidas?», dijo la liebre. «Pero si tantas ganas tienes, por mí que no sea. ¿Qué apostamos?» «Una moneda de oro y una botella de aguardiente», propuso el erizo. «Pero aún estoy en ayunas. Quiero ir antes a casa y desayunar un poco. Regresaré en media hora». Y el erizo se fue, pues la liebre se mostró conforme. Por el camino iba pensando el erizo: «La liebre confía mucho en sus largas piernas, pero yo le daré su merecido. Es ciertamente toda una señora, pero no por eso deja de ser una estúpida. Me las pagará». Cuando llegó a casa, le dijo a su mujer: «Mujer, vístete ahora mismo. Tienes que venir conmigo al campo». «¿Qué ocurre?», preguntó la mujer. «He apostado con la liebre una moneda de oro y una botella de aguardiente. Vamos a hacer una carrera a ver quién gana, y necesito que estés presente». «¡Oh, Dios mío!», comenzó a gritar la mujer del erizo. «¿Eres un idiota? ¿Perdiste la razón? ¿Cómo pretendes ganar una carrera a la liebre?» «Calla, mujer, eso es cosa mía. No te metas en cosas de hombres. Andando, vístete y ven conmigo». Por el camino dijo el erizo a su mujer: «Y ahora pon atención a lo que te voy a decir. Mira, en ese largo sembrado que hay allí vamos a correr. La liebre correrá por un surco y yo por otro, y empezaremos desde allá arriba. Lo único que tienes que hacer es quedarte aquí abajo en el surco, y cuando la liebre se acerque desde el otro lado, le sales al encuentro y le dices: «¡Ya estoy aquí!». Y estando en estas charlas llegaron al sembrado. El erizo señaló a la mujer su puesto y se fue al otro extremo del sembrado. Cuando llegó, la liebre ya estaba allí. «¿Podemos empezar?», preguntó la liebre. «Por supuesto», dijo el erizo. «Pues adelante». Y cada uno de los dos se colocó en su surco. La liebre contó: 1, 2, 3 y salió disparada como un rayo por el sembrado. El erizo apenas dio unos 3 pasitos, se agachó en el surco y se quedó quieto. Cuando la liebre se acercó corriendo como un bólido a la parte baja del sembrado, la mujer del erizo le gritó desde su puesto: «¡Ya estoy aquí!». La liebre se quedó perpleja, y no fue pequeño su asombro, pues no pensó otra cosa sino que era el mismísimo erizo quien le hablaba, ya que, como es sabido, la mujer del erizo tiene exactamente el mismo aspecto que su marido. Pero la liebre pensó: aquí hay gato encerrado», y gritó: «¡A correr otra vez! ¡De vuelta!». Y de nuevo salió como un bólido, con las orejas ondeando al viento. La mujer del erizo permaneció quieta en su puesto. Cuando la liebre llegó a la parte alta del campo, el erizo le gritó desde su puesto: «¡Ya estoy aquí!
Pero la liebre, indignada y fuera de sí, gritó: ¡A correr otra vez! ¡De vuelta! A mí eso no me importa, respondió el erizo. Por mí, las veces que tú quieras. Y de esta manera corrió la liebre otras 73 veces, y el erizo siempre accedía a repetir la carrera. Y cada vez que la liebre llegaba a un extremo o al otro, decían el erizo o su mujer: ¡Ya estoy aquí! Pero a la 74ª vuelta, la liebre no pudo llegar hasta el final. En medio del campo se desplomó. La sangre fluyó de su garganta y quedó muerta en el suelo. Y el erizo tomó la moneda de oro y la botella de aguardiente que había ganado. Llamó a su mujer desde su surco y ambos se fueron contentos a casa. Y si todavía no se han muerto, seguirán con vida. Así fue como sucedió que en las campiñas de Gijón, el erizo hizo correr a la liebre hasta la muerte. Y desde ese día no se le ha vuelto a ocurrir a ninguna liebre apostar en una carrera con un erizo de Gijón. La moraleja de esta historia es, primero, que a nadie, por muy principal que se considere, se le debe ocurrir burlarse de un hombre inferior, aun cuando se trate de un erizo. Y segundo, que resulta aconsejable, cuando uno se quiere casar, tomar por mujer a una de su condición y que sea igual de aspecto. O sea, un erizo ha de preocuparse de que su mujer sea también un erizo y así sucesivamente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vivía una vez un hombre tan pobre que pasaba apuros para alimentar a su único hijo. Le dijo entonces este: «Padre mío, estáis muy necesitado y soy una carga para vos. Mejor será que me marche a buscar el modo de ganarme el pan». Le dio el padre su bendición y se despidió de él con honda tristeza. Sucedió que por aquellos días el rey sostenía una guerra con un imperio muy poderoso. El joven se alistó en su ejército y partió para la guerra. Apenas llegado al campo de batalla, se trabó un combate. El peligro era grande y llovían muchas balas. El mozo veía caer a sus camaradas de todos lados, y al sucumbir también el general, los demás se dispusieron a emprender la fuga. Se adelantó él y los animó diciendo: «No vamos a permitir que se hunda nuestra patria». Seguido de los demás, se lanzó a la pelea y derrotó al enemigo. Al saber el rey que solo a él le debía la victoria, le ascendió por encima de todos, le dio grandes tesoros y lo nombró el primero del reino. Tenía el monarca una hija hermosísima, pero muy caprichosa. Al saber el rey que solo a él le debía la victoria, le ascendió por encima de todos. Había hecho voto de no aceptar a nadie por marido y señor, que no prometiese antes solemnemente que en caso de morir ella, se haría enterrar vivo en su misma sepultura. «Si de verdad me ama», decía la princesa, «¿para qué querrá seguir viviendo?». Por su parte, ella se comprometía a hacer lo mismo si moría antes el marido. Hasta aquel momento, el singularísimo voto había ahuyentado a todos los pretendientes, pero su hermosura impresionó en tal grado al joven que sin pensarlo un instante la pidió a su padre. «¿Sabes la promesa que has de hacer?», le preguntó el rey. «Que debo bajar con ella a la tumba, si muere antes que yo. Tan grande es mi amor que no me importa correr este peligro». Consintió entonces el rey y se celebró la boda con gran solemnidad y esplendor. Los recién casados vivieron una temporada felices y contentos, hasta que un día la joven princesa contrajo una grave enfermedad, a la que ningún médico supo hallar remedio. Cuando murió, su esposo recordó la promesa que había hecho. Le horrorizaba la idea de ser sepultado en vida, pero no había escapatoria posible. El rey había mandado colocar centinelas en todas las puertas, y era inútil pensar en sustraerse al horrible destino. Llegado el día en que el cuerpo de la princesa debía ser bajado a la cripta real, el príncipe fue conducido a ella, y tras él se cerró la puerta a cal y canto. Junto al féretro había una mesa, y con ella 4 velas, 4 hogazas de pan y 4 botellas de vino. Cuando hubiera consumido aquellas vituallas, habría de morir de hambre y sed.
Dolorido y triste comía cada día solo un pedacito de pan y bebía un sorbo de vino, pero bien veía que la muerte se iba acercando irremisiblemente. Una vez que tenía la mirada fija en la pared, vio salir de uno de los rincones de la cripta una serpiente que se deslizaba en dirección al cadáver. Pensando que venía para devorarlo, sacó la espada y exclamó: «Mientras yo esté vivo no la tocarás», y la partió en 3 pedazos. Al cabo de un rato, salió del mismo rincón otra serpiente, que enseguida retrocedió al ver a su compañera muerta y despedazada. Pero regresó a los pocos momentos, llevando en la boca 3 hojas verdes. Cogió entonces los 3 segmentos de la serpiente muerta y, encajándolos debidamente, aplicó a cada herida una de las hojas. Inmediatamente quedaron soldados los trozos. El animal comenzó a agitarse recobrando la vida y se retiró junto con su compañera. Las hojas quedaron en el suelo y al desgraciado príncipe, que había asistido a aquel prodigio, se le ocurrió que quizás las milagrosas hojas que había devuelto la vida a la serpiente tendrían también virtud sobre las personas. La recogió y aplicó una en la boca de la difunta y las 2 restantes en sus ojos. Y aquí, que apenas lo hubo hecho, la sangre empezó a circular por las venas y restituyó al lívido rostro su color sonrosado. Respiró la muerta y abriendo los ojos dijo: «Dios mío, ¿dónde estoy?» «Estás conmigo, esposa querida», le respondió el príncipe, y le contó todo lo ocurrido y cómo la había vuelto a la vida. Le dio luego un poco de pan y un poco de vino, y cuando la princesa hubo recobrado algo de vigor, le ayudó a levantarse y a ir hasta la puerta, donde ambos se pusieron a golpear y gritar tan fuertemente que los guardias los oyeron y corrieron a informar al rey. Este bajó personalmente a la cripta y se encontró con la pareja sana y salva. Todos se alegraron sobremanera ante la inesperada solución del triste caso. El joven príncipe se guardó las 3 hojas de la serpiente y las entregó a su criado diciéndole: «Guárdamelas con el mayor cuidado y llévalas siempre contigo. ¿Quién sabe si algún día podemos necesitarlas?». Sin embargo, se había producido un cambio en la resucitada esposa. Parecía como si su corazón no sintiera ya afecto alguno por su marido. Transcurrido algún tiempo, quiso él emprender un viaje por mar para ir a ver a su viejo padre, y los 2 esposos embarcaron. Ya en la nave, olvidó ella el amor y fidelidad que su esposo le mostraba cuando le salvó la vida, y comenzó a sentir una inclinación culpable hacia el piloto que los conducía. Y un día, en el que el joven príncipe se hallaba durmiendo, llamó al piloto, y cogiendo ella a su marido por la cabeza y el otro por los pies, lo arrojaron al mar. Cometido el crimen, dijo la princesa al marino: «Regresemos ahora a casa. Diremos que murió en ruta. Yo te alabaré y encomiaré ante mi padre en términos tales que me casará contigo y te hará heredero del reino». Pero el fiel criado, que había asistido a la escena, bajó al agua un botecito sin ser advertido por nadie, y en él se dirigió a fuerza de remos al lugar donde cayera su señor, dejando que los traidores siguiesen su camino. Sacó del agua el cuerpo del ahogado y, con ayuda de las 3 hojas milagrosas que llevaba consigo y que aplicó en sus ojos y boca, lo restituyó felizmente a la vida. Los 2 se pusieron entonces a remar con todas sus fuerzas, de día y de noche, y con tal rapidez navegaron en su barquita que llegaron a presencia del rey antes que la gran nave. Asombrado este al verlos regresar solos, les preguntó qué les había sucedido. Al conocer la perversidad de su hija, dijo: «No puedo creer que haya obrado tan criminalmente. Más pronto la verdad saldrá a la luz del día». Y enviando a los 2 a una cámara secreta, los retuvo en ella sin que nadie lo supiera. Poco después llegó el barco, y la impía mujer se presentó ante su padre con semblante de tristeza. Le preguntó él: «¿Por qué regresas sola? ¿Dónde está tu marido?». «Ay, padre querido, ha ocurrido una gran desgracia. Durante el viaje, mi esposo enfermó súbitamente y murió, y de no haber sido por la ayuda que me prestó el patrón de la nave, yo también lo habría pasado muy mal. Estuvo presente en el acto de su muerte, y puede contároslo todo», dijo el rey. «Voy a resucitar al difunto». Y abriendo el aposento, mandó salir a los 2 hombres. Al ver la mujer a su marido, quedó como herida de un rayo y, cayendo de rodillas, imploró perdón. Pero el rey dijo: «No hay perdón. Él se mostró dispuesto a morir contigo y te restituyó la vida. En cambio, tú le asesinaste mientras dormía. Y ahora,
recibirás el pago que merece tu acción. Fue embarcada junto con su cómplice en un navío perforado y llevada a alta mar, donde muy pronto los dos fueron tragados por las olas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Un hombre tenía un burro que durante largos años había estado llevando sin descanso los sacos al molino, pero cuyas fuerzas se iban agotando, de tal manera que cada día se iba haciendo menos apto para el trabajo. Entonces el amo pensó en deshacerse de él, pero el burro se dio cuenta de que los vientos que soplaban por allí no le eran nada favorables, por lo que se escapó, dirigiéndose hacia la ciudad de Bremen. Allí, pensaba, podría ganarse la vida como músico callejero. Después de recorrer un trecho, se encontró con un perro de caza que estaba tumbado en medio del camino y que jadeaba como si estuviese cansado de correr. «¿Por qué jadeas de esa manera, cazadorcillo?», preguntó el burro. «¡Ay de mí!», dijo el perro, «porque soy viejo y cada día estoy más débil y como tampoco sirvo ya para ir de caza, mi amo ha querido matarme a palos. Por eso decidí darme el bote. Pero, ¿cómo voy a ganarme ahora el pan?». «¿Sabes una cosa?», le dijo el burro. «Yo voy a Bremen porque quiero hacerme músico. Vente conmigo y haz lo mismo que yo. Formaremos un buen dúo. Yo tocaré el laúd y tú puedes tocar los timbales». Al perro le gustó la idea y continuaron juntos el camino. No habían andado mucho cuando se encontraron con un gato que estaba tumbado al lado del camino con cara algo avinagrada. «Hola, ¿qué es lo que te pasa, viejo a tus abigotes?», preguntó el burro. «¿Quién puede estar contento cuando se está con el agua al cuello?», contestó el gato. «Como voy haciéndome viejo y mis dientes ya no cortan como antes, me gusta más estar detrás de la estufa ronroneando que cazar ratones. Por eso mi ama ha querido ahogarme. He conseguido escapar, pero me va a resultar difícil salir adelante. ¿A dónde iré?». «Ven con nosotros a Bremen. Tú sabes mucho de música nocturna. Puedes dedicarte a la música callejera». Al gato le pareció bien y se fue con ellos. Después, los tres fugitivos pasaron por delante de una granja. Sobre el portón de entrada estaba el gallo y cantaba con todas sus fuerzas. «Tus gritos le perforan a uno los tímpanos», dijo el burro. «¿Qué te pasa?». «Estoy pronosticando buen tiempo», dijo el gallo, «porque hoy es el día de Nuestra Señora, cuando lavó las camisitas del niño Jesús y las puso a secar. Pero como mañana es domingo y vienen invitados, el ama, que no tiene compasión, ha dicho a la cocinera que me quiere comer en la sopa y tengo que dejar que esta noche me corten la cabeza. Por eso aprovecho para gritar hasta desgañitarme». «¿Pero qué dices, cabeza roja?», dijo el burro. «Mejor será que te vengas con nosotros a Bremen. En cualquier parte se puede encontrar algo mejor que la muerte. Tú tienes buena voz y si vienes con nosotros para hacer música seguro que el resultado será sorprendente». Al gallo le gustó la proposición y los cuatro siguieron el camino juntos. Pero Bremen estaba lejos y no podían hacer el viaje de un solo día. Por la noche llegaron a un bosque en el que decidieron quedarse hasta el día siguiente. El burro y el perro se tumbaron bajo un gran árbol, mientras que el gato y el gallo se colocaron en las ramas. El gallo voló hasta lo más alto, porque aquel era el sitio donde se encontraba más seguro. Antes de echarse a dormir, el gato miró hacia los 4 puntos cardinales y le pareció ver una lucecita que brillaba a lo lejos.
Entonces gritó a sus compañeros que debía de haber una casa muy cerca de donde se encontraban. Y el burro dijo: «Levantémonos y vayamos hacia allá, pues no estamos en muy buena posada». El perro opinó que un par de huesos con algo de carne no le vendría nada mal, así que se pusieron en camino hacia el lugar de donde venía la luz. Pronto la vieron brillar con más claridad y poco a poco se fue haciendo cada vez más grande, hasta que al final llegaron ante una guarida de ladrones muy bien iluminada. El burro, que era el más grande, se acercó a la ventana y miró hacia el interior. «¿Qué ves, jamelgo gris?», preguntó el gallo. ¿Qué veo?», contestó el burro. «Pues una mesa puesta con una buena comida y mejor bebida, y a unos ladrones sentados a su alrededor que se dan la gran vida». «Eso no nos vendría mal a nosotros», dijo el gallo. Sí, ojalá estuviéramos ahí dentro», dijo el burro. Entonces se pusieron los animales a deliberar sobre el modo de hacer salir a los ladrones. Y al fin hallaron un medio para conseguirlo. El burro tendría que alzar sus patas delanteras hasta el alféizar de la ventana. Luego, el perro saltaría sobre el lomo del burro. El gato treparía sobre el perro y, por último, el gallo volaría hasta ponerse en la cabeza del gato. Una vez hecho esto, y a una señal convenida, empezaron los cuatro juntos a cantar. El burro rebuznaba, el perro ladraba, el gato maullaba y el gallo cantaba. Luego se arrojaron por la ventana al interior de la habitación, rompiendo los cristales con gran estruendo. Al oír tan tremenda algarabía, los ladrones se sobresaltaron y creyeron que se trataba de un fantasma. Huyeron despavoridos hacia el bosque. Entonces los cuatro compañeros se sentaron a la mesa, dándose por satisfechos con lo que les habían dejado los ladrones, y comieron como si tuvieran hambre muy atrasada. Cuando acabaron de comer, los cuatro músicos apagaron la luz y se dedicaron a buscar un rincón para dormir, cada uno según su costumbre y su gusto. El burro se tendió sobre el estiércol, el perro se echó detrás de la puerta, el gato se acurrucó sobre la cocina, junto a las calientes cenizas, y el gallo se colocó en la vigueta más alta. Y como estaban cansados por el largo camino, se durmieron enseguida. Pasada la medianoche, cuando los ladrones vieron desde lejos que en la casa no brillaba ninguna luz y todo parecía estar tranquilo, dijo el cabecilla: «No deberíamos habernos dejado intimidar», y ordenó a uno de los ladrones que entrara en la casa y la inspeccionara. El enviado lo encontró todo tranquilo. Fue a la cocina para encender una luz, y como los ojos del gato centelleaban como dos ascuas, le parecieron brasas y les acercó una cerilla para encenderla. Mas el gato, que no era amigo de bromas, le saltó a la cara, le escupió y le arañó. Entonces el ladrón, aterrorizado, echó a correr y quiso salir por la puerta trasera, pero el perro, que estaba tumbado allí, dio un salto y le mordió la pierna. Cuando el ladrón pasó junto al estiércol al atravesar el patio, el burro le dio una buena coz con las patas traseras, y el gallo, al que el ruido había espabilado, gritó desde su viga: «¡Kikiriki!». Entonces el ladrón echó a correr con todas sus fuerzas hasta llegar donde estaba el cabecilla de la banda y le dijo: «¡Ay! En la casa se encuentra una bruja horrible en que me ha echado el aliento y con sus largos dedos me ha arañado la cara. En la puerta está un hombre con un cuchillo y me lo ha clavado en la pierna. En el patio hay un monstruo negro que me ha golpeado con un garrote de madera y arriba, en el tejado, está sentado el juez que gritaba: «¡Traedme aquí ese tunante!». Entonces salí huyendo. Desde ese momento los ladrones no se atrevieron a volver a la casa, pero los cuatro músicos de Bremen se encontraron tan a gusto en ella que no quisieron abandonarla nunca más. Y el último, que contó esta historia, todavía tiene la boca seca. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
En el corazón del bosque vivían 3 cerditos, que eran hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja, para acabar antes y poder irse a jugar. El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño había terminado ya, se dio prisa para irse a jugar con él. El mayor trabajaba pacientemente en su casa de ladrillo. «Ya verán lo que hace el lobo con sus casas», riñó a sus hermanos mientras estos se divertían en grande. El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. El lobo persiguió al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa de su hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los 2 cerditos salieron pitando de allí. Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del hermano mayor. Los 3 se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo sopló y sopló, pero no pudo derribar la fuerte casa de ladrillos. Entonces se puso a dar vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. Con una escalera larguísima trepó hasta el tejado, para colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al fuego una olla con agua. El lobo comilón descendió por el interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua hirviendo y se escaldó. Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás quiso comer cerdito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Había una vez una cabra que tenía 7 cabritos, a los que quería tanto como cualquier madre puede querer a sus hijos. Un día necesitaba ir al bosque a buscar comida, de modo que llamó a sus 7 cabritillos y les dijo: «Queridos hijos, voy a ir al bosque. Tened cuidado con el lobo, porque si entrara en casa, os comería a todos y no dejaría de vosotros ni un pellejito. A veces el malvado se disfraza, pero podréis reconocerlo por su voz ronca y por sus negras pezuñas». Los cabritos dijeron: «Querida mamá, puedes irte tranquila, que nosotros sabremos cuidarnos». Entonces la madre se despidió con un par de balidos y, tranquilizada, emprendió el camino hacia el bosque. No había pasado mucho tiempo cuando alguien llamó a la puerta diciendo: «Abrid, queridos hijos, que ha llegado vuestra madre y ha traído comida para vosotros». Pero los cabritillos, al oír una voz tan ronca, se dieron cuenta de que era el lobo y exclamaron: «No abriremos. Tú no eres nuestra madre. Ella tiene la voz dulce y agradable y la tuya es ronca. Tú eres el lobo». Entonces el lobo fue en busca de un buhonero y le compró un gran trozo de tiza. Se lo comió y así logró suavizar la voz. Luego volvió otra vez a la casa de los cabritos y llamó a la puerta diciendo: «Abrid, hijos queridos, que vuestra madre ha llegado y ha traído comida para todos vosotros». Pero el lobo había apoyado una de sus negras pezuñas en la ventana, por lo cual
Los pequeños pudieron darse cuenta de que no era su madre y exclamaron: «No abriremos, nuestra madre no tiene la pezuña tan negra como tú. Tú eres el lobo». Entonces el lobo fue a buscar a un panadero y le dijo: «Me he dado un golpe en la pezuña, úntamela con un poco de masa». Y cuando el panadero le hubo extendido la masa por la pezuña, se fue corriendo a buscar al molinero y le dijo: «Échame harina en la pezuña». El molinero pensó: «Seguro que el lobo quiere engañar a alguien», y se negó a hacer lo que le pedía. Pero el lobo dijo: «Si no lo haces, te devoraré». Entonces el molinero se asustó y le puso la pezuña y toda la pata blanca de harina. Sí, así son las personas. Por tercera vez fue el malvado lobo hasta la casa de los cabritos. Llamó a la puerta y dijo: «Abridme, hijitos, que vuestra querida mamá ha vuelto y ha traído del bosque comida para todos vosotros». Los cabritillos exclamaron: «Primero enséñanos la pezuña para asegurarnos de que eres nuestra madre». Entonces el lobo enseñó su pezuña por la ventana y cuando los cabritos vieron que era blanca, creyeron que lo que había dicho era cierto y abrieron la puerta. Pero quien entró por ella fue el lobo. Los cabritos se asustaron y corrieron a esconderse. El mayor se metió debajo de la mesa, el segundo en la cama, el tercero se escondió en la estufa, el cuarto en la cocina, el quinto en el armario, el sexto bajo el fregadero y el séptimo se metió en la caja del reloj de pared. Pero el lobo los fue encontrando y no se anduvo con miramientos. Iba devorándolos uno detrás de otro. Pero el pequeño, el que estaba en la caja del reloj, afortunadamente consiguió escapar. Una vez que el lobo hubo saciado su apetito, se alejó muy despacio hasta un prado verde. Se tendió debajo de un árbol y se quedó dormido. Muy poco después volvió del bosque la vieja cabra. Pero ¡ay! ¡Qué escena tan dramática apareció ante sus ojos! La puerta de la casa estaba abierta de par en par. La mesa, las sillas y los bancos estaban tirados por el suelo, las mantas y la almohada arrojadas de la cama y el fregadero hecho pedazos. Buscó a sus hijos, pero no pudo encontrarlos por ninguna parte. Los llamó a todos por sus nombres, pero nadie respondió. Hasta que al acercarse donde estaba el más pequeño, pudo oír su melodiosa voz. «Mamaíta, estoy metido en la caja del reloj». La madre lo sacó de allí y el pequeño cabrito le contó lo que había sucedido, diciéndole que había visto todo desde su escondite y que de milagro no fue encontrado por el lobo. La mamá cabra lloró desconsoladamente por sus pobres hijos. Luego, muy angustiada, salió de la casa seguida por su hijito. Cuando llegó al prado, encontró al lobo tumbado junto al árbol, roncando tan fuerte que hasta las ramas estremecían. Lo miró atentamente, de pies a cabeza, y vio que en su abultado vientre algo se movía y pateaba. «¡Oh, Dios mío! ¿Será posible que mis hijos vivan todavía, después de habérselos tragado en la cena?». Entonces mandó al cabrito que fuera a la casa a buscar unas tijeras, aguja e hilo. Luego ella abrió la barriga al monstruo y nada más dar el primer corte, el primer cabrito asomó la cabeza por la abertura y a medida que seguía cortando, fueron saliendo dando brincos los 6 cabritillos, que estaban vivos y no habían sufrido ningún daño, pues el monstruo, en su excesiva voracidad, se los había tragado enteros. Aquello sí que fue alegría. Los cabritos abrazaron a su madre y saltaron y brincaron como un sastre celebrando sus bodas. Pero la vieja cabra dijo: «Ahora id a buscar unos buenos pedruscos. Con ellos llenaremos la barriga de este maldito animal mientras está dormido». Los 7 cabritos trajeron a toda prisa las piedras que pudieron y se las metieron en la barriga al lobo. Luego, la mamá cabra cosió el agujero con hilo y aguja, y lo hizo tan bien que el lobo no se dio cuenta de nada y ni siquiera se movió. Cuando el lobo se despertó, se levantó y se dispuso a caminar, pero como las piedras que tenía en la barriga le daban mucha sed, se dirigió hacia un pozo para beber agua. Cuando echó a andar y empezó a moverse, las piedras de su barriga chocaban unas contra otras, haciendo mucho ruido. Entonces el lobo exclamó:
¿qué es lo que en mi barriga bulle y rebulle? 7 cabritos creí haber comido y en piedra se han convertido. Al llegar al pozo, se inclinó para beber, pero el peso de las piedras lo arrastraron al fondo, ahogándose como un miserable. Cuando los 7 cabritos lo vieron, fueron hacia allí corriendo mientras gritaban: ¡El lobo ha muerto! ¡El lobo ha muerto! Y llenos de alegría bailaron con su madre alrededor del pozo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Un par de siglos atrás, la gente no era tan lista y avispada como es ahora, ni mucho menos, pues por aquellos días sucedió en una pequeña ciudad el extraño acontecimiento que os voy a contar. Al anochecer llegó de un bosque próximo una de esas grandes lechuzas que solemos llamar búhos o granduques y fue a meterse en el granero de un labrador, donde pasó la noche. A la mañana siguiente no se atrevió a abandonar su refugio por miedo a las demás aves, que, en cuanto la descubren, prorrumpen en un espantoso griterío. Cuando el mozo de la granja subió al granero por paja, se asustó de tal modo al ver al búho posado en un rincón que escapó corriendo y dijo a su amo que en el pajar había un monstruo como no viera otro semejante en toda su vida. Movía los ojos en torno a la cabeza y era capaz de tragarse a cualquiera sin cumplidos. «Ya te conozco», respondió el amo. «Eres lo bastante valiente para correr tras un mirlo en el campo, pero en cuanto ves un pollo muerto, te armas de un palo antes de acercarte a él. Tendré que subir yo mismo a averiguar qué monstruo es ese que dices». Y dirigiéndose animoso al granero, echó una mirada al lugar indicado y al descubrir al extraño y horrible animal, le entró un espanto parecido al de su criado. Bajó en 2 saltos y corrió a alarmar a los vecinos, pidiéndoles asistencia contra un animal peligroso y desconocido, que podía poner en peligro a toda la ciudad si le daba por salir de su granero. Hubo gran alboroto y griterío en las calles. Los burgueses acudieron armados de chuzos, horquillas, hoces y hachas,
como si se tratase de presentar batalla a algún formidable enemigo. Luego se presentaron también los miembros del consejo, con el burgomaestre a la cabeza, y una vez formados todos en la plaza del mercado, iniciaron la marcha hacia el granero y lo rodearon por todas partes. Se adelantó entonces uno de los más bravos y entró pica en ristre, pero inmediatamente volvió a salir pálido como un muerto e incapaz de proferir palabra tras el grito de espanto que le había arrancado la vista del monstruo. Otros dos se aventuraron a probar suerte, pero retrocedieron tan aterrorizados como el primero. Finalmente avanzó un individuo alto y forzudo, famoso por sus hazañas guerreras, y dijo: «Con solo mirarla no ahuyentaréis esa bestia monstruosa. Hay que actuar en serio, mas veo que todos sois unas mujerzuelas y que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato». Pidió que le prestasen una armadura, espada y pica, y se aprestó al combate. Todos ensalzaron su valor, y eran muchos los que temían por su vida. Abrieron la doble puerta del granero y apareció el búho, que entre tanto se había posado en uno de los grandes travesaños. Mandó él que trajesen una escalera de mano, y cuando la colocó y se dispuso a encaramarse en ella, todos lo animaron a gritos y le encomendaron a San Jorge, el matador del dragón. Llegado arriba, cuando el búho comprendió sus propósitos agresivos, turbado además por el griterío de la multitud y no viendo el medio de escapar, empezó a girar los ojos, erizó las plumas, desplegó las alas y, castañeando con el pico con voz ronca, lanzó su grito: ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Embístele! ¡Embístele!, gritaba la gente desde abajo al esforzado héroe. «Si estuvierais aquí conmigo», respondió él, «a buen seguro que no gritaríais así». Subió otro peldaño, pero le entró un fuerte temblor y emprendió la retirada casi desmayado. Ya no quedaba nadie dispuesto a arrostrar el peligro. «Este monstruo», decían, «con solo su grito y su aliento ha envenenado y malherido al más fuerte y valiente de nuestros hombres. ¿Vamos también a exponer la vida de los demás?». Deliberaron acerca de lo que convenía hacer para evitar la ruina de la ciudad. Durante buen rato, nadie encontró remedio, hasta que por fin el alcalde dijo: «Mi opinión es la de que todos contribuyamos a indemnizar al propietario el valor de este granero con todo lo que contiene, grano, paja y heno, y le peguemos fuego para que se incendie todo con la terrible bestia. De esta manera, nadie habrá de exponer su vida. Es un caso en que no hay que andarse con reparos. La tacañería sería contraproducente». Todo el mundo se declaró conforme con la proposición e incendiaron el pajar por los 4 costados, y junto con él quedó el pobre búho reducido a cenizas. Y el que no quiera creerlo, que vaya a preguntarlo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Érase una vez un ratoncito, un pajarito y una salchicha que habían formado sociedad y un hogar. Llevaban mucho tiempo viviendo muy bien y maravillosamente en paz, y sus bienes habían aumentado admirablemente. El trabajo del pajarito consistía en volar todos los días al bosque y llevar leña a casa. El ratón tenía que llevar el agua, encender el fuego y poner la mesa, y la salchicha tenía que cocinar. Pero al que bien le va, siempre le apetece hacer cosas nuevas. Y un día, el pajarito se encontró por el camino con otro pájaro y le contó, elogiándola mucho, la maravillosa vida que llevaba. El otro pájaro, sin embargo, le dijo que era un desgraciado que hacía el peor trabajo mientras los otros dos se pasaban el día muy a gusto en su casa. Que cuando el ratón había encendido su fuego y llevado el agua, se metía en su cuartito a descansar hasta que le decían que pusiera la mesa, y que la salchichita se quedaba junto a la olla mirando cómo se hacía la comida, y que cuando se acercaba la hora de comer
no tenía más que pasarse un poco por el puré o por la verdura y ya estaba todo engrasado, salado y preparado. Y que cuando el pajarito llegaba finalmente a casa y dejaba su carga, ellos no tenían más que sentarse a la mesa y después de cenar dormían a pierna suelta hasta la mañana siguiente. Y que eso sí que era pegarse una buena vida. Al día siguiente, el pajarito, instigado por el otro, se negó a volver al bosque, diciendo que ya había hecho bastante de criado y ya le habían tomado bastante por tonto y que ahora tenían que cambiarse y probar de otra manera. Y por mucho que el ratón se lo rogó y también la salchicha, el pájaro se salió con la suya y se lo echaron a suertes. Así que a la salchicha le tocó llevar la leña, al ratón hacer de cocinero y al pájaro ir por agua. ¿Y qué pasó? Pues la salchichita se marchó por leña, el pajarito encendió el fuego y el ratón puso la olla. Y los dos se quedaron solos esperando que volviera a casa la salchichita con la leña para el día siguiente. Pero la salchichita llevaba ya tanto tiempo fuera que los dos se temieron que no había ocurrido nada nuevo. Y el pajarito voló un trecho en su busca. No muy lejos, se encontró con un perro en el camino que había tomado por una presa a la pobre salchichita. La había atrapado y la había matado. El pajarito protestó mucho y acusó al perro de haber cometido un crimen manifiesto, pero no hubo palabras que le valieran, pues el perro dijo que le había encontrado cartas falsas a la salchicha y que por eso había sido víctima de él. El pajarito, muy triste, recogió la madera y se fue a casa y contó lo que había visto y oído. Estaban muy afligidos, pero decidieron poner toda su buena voluntad y permanecer juntos. Por eso, el pajarito puso la mesa y el ratón hizo los preparativos para la comida y se puso a hacerla, igual que había hecho antes la salchichita. Se metió en la olla y se puso a remover la verdura y a escurrirse entre ella para darle sabor. Pero antes de llegar a la mitad, tuvo que pararse y dejar allí el pellejo y con ello la vida. Cuando el pajarito fue y quiso servir la comida, allí no había ya ningún cocinero. El pajarito, desconcertado, tiró la leña por todas partes y lo buscó y lo llamó, pero no pudo encontrar a su cocinero. Por descuido, el fuego llegó hasta la leña y provocó un incendio. El pajarito salió rápidamente a buscar agua, pero entonces se le cayó el cubo al pozo y él se fue detrás y ya no pudo recuperarse y se ahogó. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.